Hola, mi nombre es Eduardo Delgado, director de Ministerios Precepto Costa Rica. Nos gozamos en poder compartir este estudio basado en el libro de Judas con los 4 pasos del proceso del método inductivo. Empezaremos de cero asumiendo que muchos de los que nos están viendo y escuchando no conocen nada del método inductivo y nos adentraremos poco a poco en los pasajes y en las escrituras de este maravilloso libro, corto pero con grandes enseñanzas. Te invito a que tengas tu material listo, preparado, y si no lo tienes, puedes solicitarlo por medio de nuestra página de Facebook o al teléfono 506-6075-9394 vía WhatsApp. Si estás viendo este video después de, de mucho tiempo de estar publicado, ya que estamos compartiéndolo no solamente con nuestros hermanos de Costa Rica y otras partes de Centroamérica, sino principalmente con nuestros hermanos de CBL México, un instituto de enseñanza de la Iglesia Bautista, Bíblica Bautista en México, de la cual estamos participando. Ellos están compartiendo este video como parte de sus clases y hemos querido aprovechar para enseñarles también a ustedes cómo podemos nosotros estudiar por medio del método inductivo la palabra de Dios. Iniciamos. Estudio bíblico inductivo basado en el libro de Judas. En tu manual vamos a ir rellenando la introducción a nuestro estudio. Ahí en las primeras páginas encontrarás donde dice Introducción al método inductivo y vamos a rellenar cada uno de los espacios. Debo recordarte que cualquier duda que tengas o comentario será bienvenido y puedes enviarlo por medio del correo o del vía WhatsApp. Introducción al método inductivo. En el estudio bíblico inductivo vamos a poner ahí la base de estudio es la Biblia. Queremos decir con esto que lo primero que vamos a buscar es el texto bíblico. No vamos a ir a consultar a otros comentarios, no vamos a consultar en internet. Eso lo podemos hacer después. La base del estudio bíblico inductivo es precisamente la Biblia. Dios nos dejó la Biblia, nos dejó su palabra para que la escudriñemos y nos dejó al Espíritu Santo para enseñarnos. El método inductivo tiene 3 componentes. Al principio, como estamos empezando de cero, van a sonar como pasos, van a parecer pasos. Uno va a llevar al otro. Pero en la medida que vamos profesionalizándonos, es decir, la práctica hacia el maestro, vamos a ir viendo cómo esos componentes se mezclan. Siempre lo ilustramos con un refresco que tú puedes comprar. Por algo decir, una Coca-Cola. Tú no puedes descomponer y decirme cuánto de la Coca-Cola que tienes en tus manos es agua, cuánto es el caramelo, cuánto es los preservantes, cuánto es el gas. Todos los componentes están mezclados, a menos que los pasemos por un proceso químico de descomposición. Entonces, el método inductivo como tal son componentes que se mezclan, interrelacionan entre sí. Solo que al principio los vamos a ver como pasos, vamos a ir poco a poco. Y es ahí donde vamos a aprender y vamos a repasar conceptos que tal vez algunos ya conocen, pero que para otros es completamente nuevo. Entonces vamos a ir todos juntos en este proceso. El método inductivo tiene 3 componentes. El primero es la observación. La observación, vamos a rellenar ahí. Responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y siempre vamos a buscar lo obvio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Basados en 6 preguntas básicas que ya vamos a explicar. Las 6 preguntas básicas son ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Realmente la primera pregunta es ¿quién? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Esas 6 preguntas es la base de nuestra observación y en el resto del proceso las vamos a estar utilizando. La única forma de que yo pueda conocer a una persona que me presentan es preguntándole cómo se llama, dónde vive, qué está haciendo aquí, cuántos hijos tiene, a qué iglesia pertenece, qué te motivó a meterte a este estudio.
Si yo pudiera entrevistar a cada uno de los que me están escuchando, así, en la manera que yo le hago las preguntas, podemos conocernos mutuamente. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer con el texto bíblico. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a agarrar un pasaje y le vamos a hacer estas 6 preguntas, empezando por los quiénes, quién está escribiendo o quién está hablando, quién es el personaje principal, a quién le está escribiendo, con quiénes está interactuando, cuáles son los personajes secundarios. Y entonces empezaremos a preguntar y a pasar por ese proceso ilustrativo que dijimos con el ejemplo de la Coca-Cola, a descomponer, en este caso, el texto bíblico. Vamos a ir clasificando cada uno de los elementos que componen el texto, porque cada palabra, cada término, cada personaje, cada evento es importante. Pero vamos a ir poco a poco. Y después de estar viendo cada uno de los elementos, vamos a ir uniéndolos para ver cómo se interrelacionan y cómo le dan sentido al texto, a lo que Dios quiso decir. Entonces, la observación es el primer componente. El segundo componente es la interpretación. La interpretación, vamos a llenar ahí en nuestro manual, responde a la pregunta, ¿qué significó el texto? En el momento que se escribió, ¿qué quiso decir el autor? En este caso, a su audiencia, ya que vamos a ver una epístola, la epístola de Judas. Para la interpretación, tenemos que usar el contexto. El contexto rige sobre la interpretación. El contexto es todo lo que rodea al texto, lo que está delante, lo que está detrás. Y a veces ese contexto lo vamos a encontrar versículos arriba, versículos abajo, en un capítulo anterior o incluso en algunos otros libros. Entonces, para tener una interpretación correcta, primero tenemos que haber hecho una cuidadosa observación. Y esa cuidadosa observación es la base de una interpretación correcta. Todos hemos conversado con personas que nos dicen, es que el papel aguanta todo lo que le pongan. Es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Nosotros tenemos que presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, es nuestra obligación como creyentes, es corregir ese pensamiento. La Biblia tuvo un hilo, el Señor tenía un mensaje, un propósito que quería transmitir. Tenemos que observar bien ese propósito, ver los elementos para poder interpretar qué quiso decir el autor inspirado por el Espíritu Santo y usar todas las diferentes herramientas, esas herramientas que vamos a usar nosotros en el proceso para trazar correctamente la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, procura trazar bien la palabra de Dios. Y esto tiene que ser algo metódico, disciplinado y requiere un esfuerzo. Una cuidadosa observación es la base de una interpretación correcta. Y el tercer componente es la aplicación. La aplicación responde a la pregunta, ¿qué significa el texto para mi vida? ¿Cómo puedo llevarlo a mi vida? El gran problema que tenemos hoy en día es que muchas veces observamos un texto y de una vez lo aplicamos. No pasamos por el filtro, no pasamos por el proceso de la interpretación. Y por eso es que hay tantos errores doctrinales. Es por eso que hay tantas interpretaciones del pasaje. Y es por eso que no nos ponemos de acuerdo. Una correcta interpretación va a producir una correcta aplicación. Una correcta interpretación nos va a llevar a lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y ahí sí, por supuesto que las aplicaciones se van a ir por diferentes ramas. No porque el mensaje sea diluido o no porque el mensaje no sea uno, como dijimos en el paso anterior, sino que depende del enfoque, depende de lo que nosotros estamos examinando. Por ejemplo, para mí uno de mis libros favoritos es el libro de Nehemías. Lo he estudiado muchas veces, lo he enseñado muchas veces. He enseñado Nehemías con una de mis pasiones, que es la excelencia, con la analogía de las águilas.
he enseñado familia con el tema de Nehemías. Por supuesto, hemos hablado de trabajo en equipo con el tema de Nehemías. He enseñado seminarios familiares, he enseñado misiones. Todo esto con el capítulo 1 de Nehemías. ¿Por qué podemos aplicarlo así? Seguramente tú tienes otros libros de la Biblia donde tú has hecho lo mismo o te han enseñado de lo mismo, de la misma forma, porque las aplicaciones son infinitas dependiendo del enfoque que nosotros podamos darle. Y aquí es donde nosotros vamos a enriquecer nuestro estudio, porque unos a otros, con el mismo maestro que es el Espíritu Santo, vamos a ver cómo el Señor nos habla. Observemos primero, interpretemos después y último, veamos qué el Señor nos muestra. Y como tenemos el Espíritu Santo y vamos a seguir las mismas pautas que el Señor nos ha dejado, entonces, dependiendo del enfoque, del corazón, del momento de cada persona, incluso desde la experiencia y el testimonio, nuestra vida será enriquecida con los testimonios, con las aplicaciones. De hecho, mis hermanos de México, recuerden que ustedes tienen que ver el reglamento o las especificaciones del curso para que puedan cumplir con este que es su proyecto final, que son 15 aplicaciones. Los hermanos que nos están siguiendo y que verán este video después en YouTube, eso no es tarea para ustedes. Y los hermanos que están llevando este curso, casi que somos 100 en total, será un buen ejercicio que finalizando el taller puedes sacar en una hoja aparte o ahí mismo en tu manual 15 aplicaciones que me deja el libro de Judas. Y si quieres compartirlas, será una gran bendición. Muy bien, sigamos. Esto ya lo dijimos, pero es importante que lo tengamos apuntado. El contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, vamos a hablar primero de que el contexto siempre reina sobre la interpretación. Esto es algo que aprendemos en los seminarios, en los institutos bíblicos, en hermenéutica. El contexto siempre reina sobre la interpretación. Y seguramente hemos escuchado ese dicho que dice, saca un texto fuera del contexto y tendrás un pretexto. El contexto es lo que rodea al texto. Como dijimos, eso que rodea al texto puede estar en el mismo versículo, arriba, abajo, unos versículos más arriba, unos capítulos más adelante o detrás, a veces incluso en otro libro. Palabras claves. Todo lo que vamos a señalar, todo lo que vamos a aprender es por medio de señalar las palabras claves. En este caso, iniciaremos con los personajes claves. Luego, palabras claves, elementos claves, lugares claves, tiempos, términos, etc. Las palabras claves nos van a ayudar a interpretar el texto. Son vitales para la interpretación. ¿Cómo sé que es una palabra clave? Bueno, ya les vamos a explicar. Son llaves, dice ahí, para abrir pasajes difíciles, como cualquier llave de una puerta, de un candado, de un cerrojo, sirve para abrir. Recuerda esto, las palabras claves son las que nos van a ayudar a interpretar, a abrir esos pasajes difíciles que no entendemos. Vamos a aprender a seleccionar cuál es la palabra vital, clave, más importante en cada pasaje y vamos a aprender a cómo estudiarla a una profundidad para que nos enseñe qué es lo que quiso decir el autor. Entonces, la palabra clave, como dice ahí, vamos a escribir, se puede detectar por repetición, si es una palabra que se repite muchas veces en el texto, o si se extrae del texto, se pierde el sentido del texto. Aquí vale aclarar que una palabra clave no son artículos como el, la, los, ni tampoco conjunciones en, con, contra o preposiciones de. Eso no son palabras claves. Entonces, entendamos esto. Repito, las palabras claves son, por lo general, sustantivos o adjetivos
que se mencionan en el texto bíblico que le dan sentido al texto. No son conjunciones, no son preposiciones, no son artículos. ¿De acuerdo? Las palabras claves son bases para hacer las listas. Es de las listas de donde vamos a enriquecer más nuestro estudio. Las listas pueden ser sencillas, pueden ser temáticas y pueden ser analíticas. Más adelante en el taller les estaremos explicando y tal vez desarrollemos una de cada una. Por lo general, la que vamos a estar haciendo es temática. Hablamos de las 6 preguntas. Las 6 preguntas básicas en el estudio bíblico inductivo son quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Aquí están en un orden diferente. ¿Qué? Para descubrir los eventos y las ideas. ¿Qué está pasando? ¿Qué se dice? ¿Quién? Para descubrir las personas. ¿Quiénes están interviniendo? ¿A quiénes se les está hablando? ¿Quiénes están involucrados en el texto? El cuándo, para descubrir el tiempo. ¿Cuándo sucedieron los acontecimientos narrados? ¿Cuándo va a pasar? Para seguir una secuencia. ¿Dónde? Para descubrir el lugar. ¿Será importante ello? Claro que es importante. Volviendo al ejemplo anterior que dijimos, la única forma en que yo pueda conocerle a usted o que usted me pueda conocer es por medio de preguntas. Y si nosotros queremos tener una cercanía y queremos tener una conexión, entonces necesitamos saber incluso dónde estamos o hacia dónde vamos, dónde vivimos. Y si un día X nos ponemos de acuerdo para salir, ir a comer y cualquier otra cosa, que hagamos, ir a la iglesia o entregar un material, en mi caso, para usted. Entonces, tenemos que coordinar dónde estamos cada uno, cuánta distancia, cuánto tiempo nos va a llevar. Bueno, en el texto bíblico es igual. Es por eso que el uso de los mapas va a ser imprescindible, especialmente cuando estudiamos historia, cuando estudiamos los evangelios y la vida de Cristo, cuando estudiamos el libro de Hechos, y todos los lugares nos dan un contexto. ¿Cómo? Para descubrir los detalles. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo pasó? Ya lo dijimos en el tiempo, pero ¿cómo se desarrollaron los eventos? ¿Cómo tenemos que reaccionar a esto? ¿Cómo hizo fulano? ¿Cómo hizo el otro? ¿Cuál fue su respuesta? Y la sexta pregunta, ¿por qué? ¿O para qué? Para descubrir la razón. Muchas veces por medio de un término que vamos a ver más adelante, vamos a encontrar el por qué, el para qué el autor está escribiendo. ¿Por qué Dios nos dejó ese mensaje? Muy bien. Procedimiento del estudio. Esto es lo que vamos a hacer en este estudio. Vamos a ir al panorama general. Como dijimos, vamos a buscar lo obvio. Empezaremos buscando las palabras claves y personajes claves. Luego, el trasfondo histórico, el propósito y los temas. Esta es la parte que nos lleva un poquito más de tiempo porque son los fundamentos. Imagínense que estamos construyendo una casa. Esa casa requiere cimientos firmes y lleva un buen tiempo mientras cavamos, cimentamos y rellenamos para luego levantar las paredes. Ese es nuestro panorama general. También tenemos después el segundo paso del método, estudio de capítulo, ahí donde vamos a estudiar a Dios y hacer listas. Vamos a hablar de las listas de palabras, vamos a hacer términos de contraste, términos de comparación, términos de conclusión, términos de tiempo y vamos a ver por qué esos términos están ahí y qué verdades y resultados nos demuestran, nos revelan. Después estaremos marcando las exhortaciones e instrucciones y revisaremos los temas del panorama general. Al ir profundizando, tendremos más conocimiento, tendremos una mayor percepción del tema. Entonces puede ser que al revisar los temas, nuestros nuestros temas primarios o las primeras verdades que descubrimos
cambien o sean reforzadas. En el paso 3 vamos a estar haciendo una selección de las palabras claves que hemos marcado en el paso 1, de las palabras que les hemos hecho listas en el paso 2, y vamos a ir a la etimología. Esto es precioso porque nos enseña la raíz y el sentido de cada una de las palabras de la Biblia para sacar conclusiones. Cuarto paso del método inductivo, el estudio de referencias cruzadas. Aquí es donde vamos a ver cómo pasajes o menciones que se hacen en el libro, en este caso de Judas, están relacionados con diferentes partes de la escritura. Judas es un libro enriquecedor en esta parte de referencias cruzadas. No podremos hacerlas todas, pero haremos las más elementales y fundamentales. Así también haremos un análisis del texto y una clasificación del texto para llegar a conclusiones.